este mes nosotros estamos, como cada mes temático, estamos apuntando, ¿no?, hacia algo específico, ¿no? Y este mes, como sabemos, es el mes de sanidad y liberación, donde estamos orando para que Dios se derrame su poder, para que Dios traiga libertad en nuestra vida, para que Dios sane de manera física, también de manera espiritual, que Dios obre en nuestras vidas y que nosotros seamos barro en sus manos, porque hay cosas que Dios las hace, pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Es así, hay cosas que Dios las hace y hay cosas que nosotros tenemos que hacer, y ahora lo vamos a ver. El título de esta palabra es Libres en Cristo para avanzar. Libres en Cristo para avanzar. Y a través del proceso de caminar en Cristo, los hijos de Dios vamos experimentando cómo Dios trae libertad en nuestra mente, en nuestros corazones, cómo Dios va sanando, quizás de manera física, nuestras emociones, nuestra vida, cómo Dios va renovando nuestra fuerza, cómo a través de su palabra vamos cambiando hábitos, ¿no? Tenemos que cambiar hábitos que llevamos, o sea, que traemos de nuestra vida anterior. Entonces, en este proceso de caminar con Cristo suceden muchas cosas en nuestra vida, tienen que suceder. No termina solo cuando uno acepta a Jesús como Salvador y Señor y tiene la salvación y dice, bueno, yo ya soy salvo, ya no estoy condenado a la muerte, bueno, y nada más. Sino que eso empieza, ¿no? Cuando uno acepta a Jesús como Salvador y Señor, uno empieza el camino cristiano, el camino de una vida que tiene que ser consagrada a nuestro Dios. Así como Cristo entregó su vida por cada uno de nosotros, es necesario que nosotros nos entreguemos por completo, todo nuestro ser, a nuestro Dios, con nuestra mente, con nuestra fuerza, con nuestras capacidades, con las capacidades que Dios nos da, entregarnos por completo a Dios. Su palabra nos dice que Él es nuestro sanador, nuestro libertador, que si conocemos la verdad, que es Jesús, Él nos hará libre, ¿no? Eso mismo lo dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero también Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que si nosotros vemos, por ejemplo, en Romanos 6:22, dice el apóstol Pablo, dice, mas ahora han sido libres del pecado y hechos siervos de Dios. Y eso es algo importante, es un punto importante de la vida cristiana. Dice, mas ahora han sido libres del pecado y hechos siervos de Dios. O sea, ya no tiene que el pecado dominar nuestra vida. Vamos a pecar, vamos a cometer errores porque somos humanos, pero no nos tiene que dominar el pecado, no tenemos que vivir en el pecado. Hay cosas que tienen que cambiar en cada uno de nosotros, en nuestra vida. Por eso tenemos que entrar en el proceso espiritual de decirle y permitirle al Espíritu Santo que trabaje en nuestros corazones, que trabaje en nuestra mente y con la ayuda del Espíritu cambiar esos hábitos, esas cosas que están mal en nuestra vida. Lo podemos hacer. Quizás hay cosas que están arraigadas, vicios, situaciones, círculos viciosos que se repiten, cosas que están ya hace muchos años en nuestra vida. Y quizás podemos decir que son cosas imposibles para la gente que no cree en Dios. Pero para el que cree en Dios todo es posible. Entonces nosotros tenemos que despojarnos, como dice la palabra, de todo el peso, ¿no?, para poder correr libremente la carrera como cristianos. No nos tiene que dominar el pecado, no nos tiene que dominar las situaciones de esta vida. Por eso dice la palabra que Dios nos hizo libres. Él, dice la palabra del apóstol Pablo, ¿no? Romanos 6:22 que acabo de leer, dice, mas ahora han sido libres del pecado y hechos siervos de Dios. Ya no podemos servir al pecado, a nuestra naturaleza antigua, sino a Cristo. Tenemos que servir a Cristo, tenemos que estar bajo el dominio, bajo la voluntad, estar sometido bajo la gracia de Dios. Y en este mes, hermanos, de sanidad y liberación, vamos a reflexionar en un salmo, ¿no? Un salmo muy conocido, que nos va a ayudar, ¿no?, en nuestro camino como cristianos a revisar algunas cosas importantes para ponerla en práctica y poder ajustar cosas en nuestra vida. Porque no estamos llamados a estancarnos en lo espiritual, o a no avanzar o a tomar atajos. ¿Cuántas veces en nuestra vida cristiana nos estancamos en lo espiritual? Ya creemos que con la salvación, con venir a la iglesia, algunos días de reunión ya está. Eso es una parte,
Estamos llamados los cristianos a avanzar, a crecer espiritualmente. Cuando uno habla de crecer, hay muchas cosas importantes cuando uno habla de crecer espiritualmente. Cuando hablamos de crecer espiritualmente, hablamos de conocer a Dios cada día, de conocer su voluntad, de conocer lo que dice en su palabra y poner esas promesas, no, la palabra de Dios en mi vida y ajustarme a lo que Dios me dice en su palabra. Eso es conocer cada día más a Dios. Entonces no estamos llamados a estancarnos, a retroceder o desviarnos del camino, sino avanzar en victoria. El apóstol Pablo habla mucho de esto, de avanzar, de dar paso firme, de que no llegamos a la meta, de que Dios tiene cosas mayores aún de las que podamos estar viviendo si nosotros nos sometemos a su voluntad. Con paso firme, creciendo cada día en los propósitos de Dios. Por eso yo quiero, hermanos, que podamos reflexionar acerca de un salmo, como les decía, que es muy conocido, creo que para muchos, el Salmo 40. Vamos a meditar, a reflexionar los primeros 5 versículos. Yo les pasé a los chicos ahí de producción. Vamos a meditar en lo que Dios nos quiere decir, ¿no? A través de la palabra, a través de este salmo. Ahora lo van a tener seguramente en pantalla. Vamos a leer los primeros 5 versículos y hay muchas cosas espirituales que Dios nos quiere hablar. Nosotros vamos a tomar algunos puntos acerca de esta palabra. Dice la palabra de Dios en este salmo: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. ¡Ah! ¡Qué alegría para los que confían en el Señor! Los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a ídolos. Oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Hermoso salmo, continúa el salmo con varios versículos más, pero yo quiero que hoy podamos meditar, en estos 5 versículos. En estos versículos vamos a pensar en lo que Dios hace y lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Hace algunos momentos les decía, hay cosas que Dios hace en nuestra vida, que Dios hace, pero hay cosas que la tenemos que hacer nosotros, ¿no? Hay cosas que la tenemos que hacer nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando vienen las situaciones difíciles a nuestras vidas, ¿no? Cuando vienen los problemas, situaciones que no podemos manejar, crisis, cosas inesperadas que nos suceden como cristianos, como personas de este mundo. No porque seamos cristianos, ¿no?, vamos a librarnos de problemas o situaciones. Y la palabra de Dios dice, el mismo Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando vienen las situaciones difíciles a nuestras vidas? Bueno, acá la palabra nos dice algunas cosas importantes. Fíjense que nosotros nos estamos preguntando, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando vienen las situaciones difíciles a nuestras vidas? ¿Desesperarnos? ¿Echarle la culpa al que está al lado? ¿Estar angustiados, enojados? ¿O tratar de buscar una solución alocada al problema o la situación? No. La palabra de Dios acá habla y dice en este salmo, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Amén. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Ahora, ¿qué es la paciencia? Creo que todos conocemos lo que es la paciencia, pero cuando uno quiere entender un poco más, va a una definición acerca de lo que es la palabra en sí. Y la paciencia es tolerar, soportar problemas y dificultades sin quejarse ni alterarse, ¿no? ¿Cuántas veces nos alteramos, ¿no?, ante un problema, ante una dificultad? ¿O cuántas veces nos alteramos cuando recibimos palabras de las personas que están cerca, a nuestro alrededor? Acá dice que la paciencia, ¿no?,
es tolerar, soportar problemas, dificultades sin quejarse ni alterarse. ¿Y a quién le gusta esperar? A ver, levante la mano. ¿A quién le gusta esperar las cosas? Creo que a nadie. Si me levantan la mano, creo que a nadie nos gusta esperar. Es muy difícil esperar, más en estos tiempos que queremos las cosas ya, que aún nos ofrecen las cosas al momento, la comida, algún artefacto. No queremos esperar, nos cuesta esperar. Es difícil esperar. Pero como cristianos debemos aprender, porque es un aprendizaje, debemos aprender que cada cosa tiene su tiempo, y la palabra de Dios lo dice ahí en Eclesiastés, que cada cosa tiene su tiempo en esta vida. Entonces debemos aprender a esperar con paciencia, como dice acá la palabra, con paciencia que Dios obre en cada situación complicada, en cada problema, en cada cosa que yo pase en mi vida, en mi hogar, o aún en mi interior, en mi mente y en mi corazón. Tengo que esperar con paciencia, dice el salmista, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Ahora, ¿cuál es el resultado, no, de tener paciencia, no? Este salmo es maravilloso, ¿no? Estos primeros 5 versículos, todo el salmo, pero fíjense que cómo da los detalles de las cosas que hace Dios, pero de las cosas que nosotros tenemos que hacer ante las situaciones de la vida. Y nos da acá el resultado de tener paciencia. ¿Cuál es el resultado de tener paciencia? Que el Señor se fija en mí y oye mi clamor, oye mis oraciones. Por eso estábamos leyendo en estos primeros versículos que dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. ¿Y qué pasó? ¿Cuál era el resultado? Y Él, Dios, se fijó en mí y oyó mi clamor. Qué maravilloso que es esto cuando uno lo pone en práctica. Es difícil, sabemos que es difícil esperar en Dios ante los problemas y situaciones, pero no es imposible, más para los hijos de Dios. No es imposible, lo podemos hacer, podemos esperar en el Señor. ¿Qué más hace nuestro Dios, no? Tantas cosas dice en este salmo, pero acá dice que el resultado de tener paciencia, dice la palabra que Dios se fija en nosotros y oye nuestro clamor, nuestras oraciones. Cuando Dios usa sus sentidos, ¿no?, algo sobrenatural pasa. Fíjense qué hermoso estos salmos, porque ahí está describiendo 2 sentidos, ¿no?, de lo que Dios puede hacer. Dice que Dios se fija, ¿no? Dios usa la vista, ¿no? Lo podemos entender así, lo podemos llevar al plano espiritual. Dios está mirando, ¿no? Dios está mirando lo que estamos pasando. Dios sabe lo que hay en nuestros corazones, en lo más profundo de nuestro ser. Dios ya lo sabe. Dice la palabra, Dios se fija. Él se fijó en mí. Él puso la mirada en mí. Después dice, oye mi clamor. Dios está usando ahí los oídos. Fíjense qué importante es esto, porque cuando Dios se fija, cuando Dios ve nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestra vida, no solamente se queda mirando, sino hace algo. Como decíamos, es amor en acción. Lo que Dios hace en nuestra vida es acción, no solamente mirar y escuchar. Si nosotros pensamos cuando tenemos un problema, una dificultad, y le contamos a una persona, a un ser querido, a la persona que está más cerca de nosotros, la persona quizás nos puede mirar. Quizás nosotros estamos atormentados, angustiados por el problema, la situación. Y quizás la persona nos puede mirar lo que nosotros le estamos expresando. Y aún puede mirar nuestra cara de dolor o de angustia. Y quizás nos puede escuchar, ¿no? Puede escuchar lo que nosotros decimos. Pero ¿cuántas veces no pueden hacer nada más? Porque el ser humano es limitado en muchas cosas. Entonces, muchas veces podemos contar a las personas que están cerca de nosotros y está perfecto, pero saben, hermano, que hay muchas cosas en las que solamente la mano poderosa de Dios puede obrar en nuestras vidas. Por eso decimos que es amor en acción. Dios se fija
Dios escucha y hace algo. Su mano de poder se manifiesta cuando uno espera con paciencia que Dios traiga solución a cada problema o situación que estamos pasando. Cuando Dios usa sus sentidos, algo sobrenatural sucede. Su mano poderosa empieza a trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón. Las cosas empiezan a cambiar en nuestra vida. Cuando uno confía en el Señor, cuando uno espera en el Señor realmente. Cuando uno tiene fe en Dios, porque esperar significa tener fe que Dios va a obrar, de que Dios tiene el control de cada cosa que me pasa. Entonces, donde hay dolor, Él pone esperanza y alegría. Donde está todo oscuro, Él pone esa luz. La luz empieza a reflejarse cuando Dios empieza a obrar. Lo enfermo se transforma en sanidad. Lo destruido, Él lo restaura. Por eso es tan maravilloso nuestro Dios. Es tan maravilloso cuando uno empieza a poner la confianza en Él, a tener fe, a esperar en Él. ¿Qué más hace nuestro Dios? ¿No? Estamos diciendo cosas que hace nuestro Dios y cosas que tenemos que hacer nosotros. Este salmo habla de otra cosa que hace Dios. Dice, me saca del pozo de desesperación. ¿Cuántas veces pasamos por desesperaciones en nuestra vida? Dice acá el salmista, me saca del pozo de desesperación. ¿Cuántas veces no tenemos esperanza? Estamos preocupados, angustiados, alterados por la situación, sin encontrar salida, sin encontrar una solución al problema o a la dificultad. Eso es estar en un pozo de desesperación, sin saber, aún esperando ayuda, pero nadie nos puede brindar ayuda, solamente Cristo puede ayudarnos, puede venir a nuestro socorro. Por eso el salmista dice, Él se fijó en mí, oyó mi oración y me sacó del pozo. El salmista ahí, David, dice, me sacó del pozo de desesperación. Ese es nuestro Dios, así es nuestro Dios, poderoso, lleno de misericordia. Otra cosa que dice la palabra que hace es pone nuestros pies sobre suelo firme. Es decir, nos señala el camino por donde ir, nos señala el camino por donde tenemos que ir, por donde debemos andar como cristianos. Dice la palabra que lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios, ¿no?, es una lumbrera, ¿no?, es una luz por donde nos guía para saber dónde debemos andar, por qué camino transitar en esta vida. Dice la palabra, pone nuestros pies sobre suelo firme. Sabemos por medio de su palabra qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? A través de su palabra, a través que Él nos pone firme en sus caminos. Y si nosotros estamos atentos y somos fieles y escuchamos a Dios, sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer en nuestra vida. Decíamos, hay cosas que hace Dios y la estamos nombrando. Ahora también esta palabra habla de cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Que Dios nos dio, ¿no?, la libertad para poder hacerla, que Dios nos dio la capacidad para poder hacerla. Aun cuando las cosas pueden ser complicadas o difíciles, las podemos hacer porque no dependemos de nuestra fuerza, sino dependemos de la fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, lo podemos lograr cumplir su palabra y que su palabra sea nuestra guía, nuestro andar. Podemos ser fieles a Dios y obedientes. Por eso acá dice, ¿qué debemos hacer nosotros, sus hijos, ¿no? Y acá este salmo también habla de lo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer. Reflexionemos en estas palabras del salmista, en el versículo 2. Dice, a medida que yo caminaba me estabilizó. Y esto es tan importante, ¿no?, en lo espiritual para nuestras vidas en este tiempo. Dice, a medida que yo caminaba me estabilizó. No es que el salmista se quedaba, no es que Dios lo sacó del pozo y él quedó ahí expectando a ver qué iba a hacer más Dios. ¿Qué es lo que podés hacer, Señor? Como muchas veces nosotros podemos reaccionar ante la vida. A ver, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo me vas a bendecir? ¿Cómo podés ayudarme?
y nos quedamos expectando y esperando que Dios haga lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso dice el salmista con tanta sabiduría, dice, a medida que yo caminaba. Y esto lo tenemos que trasladar al plano espiritual, hermanos. A medida que yo caminaba, ¿cuántas veces nos quedamos estancados en lo espiritual? ¿Cuántas veces agarramos atajos en nuestra vida espiritual? ¿Cuántas veces retrocedemos del camino que ya Dios nos marcó? Por eso el salmista dice, a medida que yo caminaba, me estabilizó. Cuando Dios nos saca de un lugar de oscuridad, de un pozo de desesperación, de angustia, de un problema, de una situación difícil, o aún nos saca del pecado, debemos caminar. No nos podemos quedar quietos con eso. Dios hizo esto y ya está. Sino hay mucho por hacer, hay mucha tierra por conquistar, dice la palabra de Dios, en nuestra vida, en nuestra familia y en el ministerio en este tiempo. Por eso no nos podemos quedar quietos, no debemos estar distraídos ni retroceder. Si nosotros nos acordamos, ¿no?, ahí de la historia, ahí del pueblo de Dios, cuando estaban ahí al límite de entrar a la tierra de Canaán, cuando escucharon el informe, ¿no?, el informe de los 12 líderes, de los 12 príncipes que ahí Moisés mandó para saber cómo estaba la tierra, dice la palabra que muchos dijeron, vamos a volver atrás, escojamos un líder y volvamos a Egipto, que ahí estábamos mejor. Personas que querían retroceder y habían experimentado tanto de Dios, tantos milagros, todo lo que Dios había hecho. Pero nosotros nos quedamos en eso. Pero si nosotros pensamos cuántas cosas hizo Dios en este tiempo en nuestra vida, cuántas cosas está haciendo desde el día que vinimos acá a la tierra, cuánta misericordia, de cuántas cosas nos libró. Pero cuántas veces queremos estancarnos o estamos estancados o queremos retroceder o queremos desviarnos del camino de Dios. Por eso el salmista con sabiduría dice, a medida que yo caminaba. Tenemos que caminar, hermanos. Cuando hablamos de caminar es crecer espiritualmente. Y esto es algo importante que siempre los estamos nombrando, estamos diciendo, porque lo dice la palabra. Necesitamos crecer espiritualmente. Y cada uno sabe si está creciendo. Cada uno sabe. Si vos mirás atrás y hay cosas que todavía están en tu vida y no solucionaste, te vas a dar cuenta. Ahora, si vos mirás atrás y decís, bueno, yo antes hacía esto, pero ahora ya entregué esto delante de Dios y ya soy libre porque Cristo me hizo libre y ya tengo poder espiritual para ir en contra de este pecado, de esta situación, y ya no caigo en esta situación. Ya estoy firme en los caminos de Dios, avanzo en victoria. Si antes era inconstante, bueno, ahora tengo que ser constante. Entonces nos damos cuenta cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos hace ver, pero que nosotros podamos decirle, Espíritu Santo, trabajá en mi mente, en mi corazón. Estoy caminando, estoy transitando tu palabra. Estoy en obediencia, estoy creciendo en la fe. Entonces cada uno tiene que reflexionar, cada uno de nosotros debemos reflexionar si estamos creciendo espiritualmente, si vamos muy lento, o quizás estamos distraídos o nos estancamos, o decimos, bueno, crecí un poco, pero como que las situaciones de esta vida me hacen estancarme o detenerme. Estoy pensando más en los problemas que tengo, en lo que Dios puede hacer por esos problemas. Por eso esta palabra que me gusta tanto, este versículo, que dice, a medida que yo caminaba, me estabilizó. A medida que yo caminaba, me estabilizó. Esto significa que Dios nos establece, que Dios nos ayuda a estar firmes. Y necesitamos una iglesia, un ministerio que esté firme en los caminos de Dios, que no lo lleve el viento de las preocupaciones para un lado y para otro, sino que podamos estar firmes en los caminos de Dios. Porque si estamos acá plantados como iglesia, como ministerio,
todo el ministerio Acércate a Jesús. Y Dios permitió que estemos acá en este tiempo porque tenemos mucha tierra por recorrer. Y Dios nos dio mucha tierra para que podamos tomar posesión de ella en lo espiritual. Pero necesitamos estar firmes y trabajar juntos como iglesia. Por eso dice esta palabra: a medida que yo caminaba me estabilizó. Dios nos ayuda a estar firmes cuando uno es barro en las manos de Dios, cuando uno le dice: Señor, hacé de mí lo que vos querés de mi vida, Señor. Tengo cosas que cambiar, Señor. Empiezo a trabajar en lo espiritual para poder cambiar esas cosas, esos hábitos en mi vida. Quiero mirar atrás, Señor, y decir, bueno, ¿cómo avancé? ¿Cómo crecí? Que sea todo para la gloria de Dios. Entonces, al estar firmes y confiados en Dios, dice la palabra que Él pone un cántico nuevo. Por esto este salmo tiene cada cosa importante en lo que está diciendo. Cuando uno avanza, ¿no? Cuando uno empieza a estar firme en los caminos de Dios y avanza, camina, ahí dice la palabra que Dios pone un cántico nuevo en nuestra boca. Dice, Él pone un cántico nuevo para entonar. Hay alegría en nuestro corazón, hay esperanza. De nuestra boca sale bendición. Aun cuando vienen problemas o situaciones, de nuestra boca sale bendición. Y podemos decir, bueno, Dios me va a ayudar en este tiempo. Dios me va a ayudar en mi familia. Dios me va a ayudar en mi trabajo. Estoy pasando un tiempo difícil, pero Dios me va a ayudar. Confío que Dios está conmigo. Voy a seguir amando, voy a seguir sirviéndole, voy a seguir en sus caminos. No voy a faltar a la iglesia. Voy a estar ahí juntos, trabajando como iglesia, como cuerpo de Cristo, para que muchas personas conozcan de Dios. Entonces me mantengo firme, avanzo, o sea, camino. A medida que yo caminaba, me estabilizó, o sea, me hizo poner fuerte. Dios empieza a darme fuerza para poder seguir adelante. Y el resultado es que podemos ser de testimonio. Fíjense que la palabra en este salmo dice, muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Cuando uno camina, ¿no?, en victoria, dando pasos firmes, aún las personas que no conocen de Dios pueden ver que nosotros, a pesar de todas las cosas que nos pueden pasar, estamos firmes, estamos con alegría, con gozo, con esperanza. No estamos como el mundo desesperados a ver qué va a pasar, sino hay esperanza en nuestro corazón. Estamos firmes, tenemos una visión clara de dónde está el camino, de lo que tenemos que hacer y de lo que no tenemos que hacer. Entonces la gente ahí ve. Por eso acá dice el salmista, muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pero fíjense, hermanos, que hay un orden en todo esto, en todo lo que estamos hablando, de lo que Dios hace y lo que nosotros tenemos que hacer. Hay un orden para lograr todo esto. Yo creo que si pregunto quién quiere estar firme y fuerte en los caminos de Dios, creo que todos vamos a decir, sí, yo quiero estar firme y fuerte. O quién quiere dejar el pasado atrás completamente y avanzar en victoria. Creo que todos queremos eso. Pero hay que hacer nuestra parte. Tenemos una parte que hacer. Hay un orden para lograr todo esto que estamos leyendo, lo que el salmista está experimentando. Primero, esperar con paciencia que Dios nos ayude. Esperar con paciencia, confiar en Dios, tener fe de que Dios nos va a ayudar en cada situación. Lo segundo que habla este salmo, el Señor ve nuestra actitud y escucha nuestro clamor. El Señor ve, ¿no? Porque dice acá el salmo que Él está viendo, Él ve, Él pone su mirada en nosotros. O sea, Dios sabe si hay confianza en nosotros. Dios sabe si nosotros lo estamos amando de verdad. Si estamos entregando toda nuestra vida al servicio de su reino. Dios conoce nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, cuando Él ve nuestra actitud, escucha nuestro clamor y empieza a mover su mano poderosa sobre nuestras vidas. Entonces, esperar con paciencia que Dios nos ayude. Lo segundo, el Señor ve nuestra actitud y escucha nuestro clamor. Lo tercero, nos saca del lugar difícil donde nos encontramos. ¿Cuántos
Creo que muchos tenemos testimonio de dónde estábamos y cómo Dios nos sacó de ese lugar, de ese pozo de desesperación, de ese pozo de conflicto, de situación difícil, de pecado aún. Y cómo Dios nos sacó, nos saca del lugar difícil donde nos encontramos. Lo cuarto que hace, nos muestra qué camino debemos transitar en nuestra vida. Y lo quinto, que es lo que nosotros tenemos que hacer, es debemos caminar, crecer espiritualmente, avanzar, no detenernos, no buscar atajos en lo espiritual. No hay atajos en la vida cristiana. Hay un camino que ya está marcado y es el camino es Cristo para cada uno de nosotros. No estancarnos ni tomar atajos. Debemos avanzar. Es un tiempo para hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera que nosotros pensemos o pensamos que está bien. Necesitamos hacer las cosas a la manera de Dios, como Dios nos dice en su palabra. Así quiero, hermanos, que puedan ponerse de pie. Vamos a orar en este tiempo. Le voy a pedir a los hermanos de alabanza, de oración, que se puedan acercar. Así que cerrá tus ojos para no distraerte y empezá a orar, a buscar a Dios y decirle: Señor, yo quiero que esta palabra, Señor, poder vivir esta palabra. Señor, necesito tu ayuda. Necesito, Señor, que me ayudes a esperar con paciencia, a tener fe, Señor, a saber que vos tenés todo bajo control, cualquiera sea la situación. Así que decirle ahí, mientras estás orando, buscando a Dios, decirle: Espíritu Santo, obrá, dame fuerzas. Ayúdame a clamar a ti, Señor, a esperar con paciencia, Señor. Ayúdame a tener fe, Señor, a tener confianza, a tener tranquilidad, a esperar, Señor, que la respuesta viene, Señor, porque tú tienes misericordia, Señor. Y cuando ves, oh Dios, un corazón humillado, esperando, Señor, en ti, con fe, Señor, esperando tu respuesta, Señor, tú ves, Señor, nuestra actitud y tú escuchas nuestro clamor, dice tu palabra. Señor, ayúdanos a salir de ese lugar, Señor. Extiende tu mano de poder. Si estás pasando una situación difícil, si te encontrás en un pozo donde no podés salir, algún hábito que te tiene años y años arrastrado en lo espiritual, sin poder avanzar, sin poder permanecer fiel a Dios. Bueno, este es el mejor momento, es el mejor tiempo para orar y esperar con paciencia y saber que Dios escucha nuestro clamor y Él quiere que podamos transitar un camino recto, el camino que Él ya nos marcó. Si en este tiempo estás estancado en lo espiritual, decile: Señor, ayúdame, Señor. No quiero estar más estancado, Señor. Decile cuál es la situación, que el Espíritu Santo te revele cuál es la situación que estás y qué es lo que te hace estar atado a una silla o atado a tu casa que no podés salir, o atado a una situación espiritual que no te deja avanzar, que no podés disfrutar de todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, de disfrutar la plenitud de Dios en tu vida y de todo lo que Él puede hacer, de todo lo que Él quiere hacer en tu vida. Si estás estancado, si no podés avanzar, no tenés fuerza, este es el mejor momento para orar y clamar a nuestro Dios, porque Él escucha nuestras oraciones. Vamos a adorar a Dios, hermanos. Vamos a adorar a Dios y después vamos a terminar orando, clamando a nuestro Dios, para que la mano poderosa de Dios obre en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y este día, esta noche, sea un tiempo de decisión, un tiempo de ajustes en lo espiritual, un tiempo de avanzar en los propósitos de Dios y estar firme, dando pasos firmes con todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y en nuestros hogares.